en la Universidad de Guadalajara, los cuales recibirán el apoyo del próximo mandatario. Vamos a dejar esta nota pendiente para ir a la línea telefónica y saludar con mucho gusto a Paula Ramírez Jón, la maestra Paula Ramírez Jón, presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Paula Ramírez, buenas tardes, te saluda Rubén Martín. Hola Martín, Rubén, buenas tardes, es un gusto saludarte también, Rubén. Igualmente, Paula, muchísimas gracias por aceptar conversar con nosotros aquí en Radio Universidad de Guadalajara en este espacio Cosa Pública 2.0. Tenemos mucho interés, hemos hablado a lo largo de la campaña con distintos actores políticos antes y después de la elección y después de la elección, pues centrado en estos cuestionamientos que ha habido de aparte de algunos actores, concretamente Morena y los aliados al resultado de la elección. Y quería preguntarte, pues, cómo comentas tú, qué posición tienes ante los cuestionamientos que se han hecho del mal manejo que hubo en algunos momentos de los paquetes electorales, del retraso en la información del PREP, del Programa de Resultados Electorales Preliminares, y otros aspectos que han sido cuestionados, Paula. Te agradezco muchísimo las preguntas y la oportunidad de aclarar todo esto, Rubén. Bueno, decirte primero que por lo que hace a la famosa llamada cadena de custodia o la protección de la documentación electoral, el Instituto Electoral tiene y ha tenido bajo su resguardo y su control en todo momento la documentación electoral. Lo que hemos visto de estas llamadas bolsas en donde se ha trasladado la documentación se restringe a un par de casos en donde personal debidamente identificado con indumentaria institucional, gacetes, saliendo por las puertas frontales de nuestras sedes y siguiendo un protocolo de traslado e intercambio de documentación electoral, estaban trasladando esta documentación de un consejo distrital a un consejo municipal. Y esto ocurre, Rubén, cuando al iniciar los cómputos y abrir los paquetes electorales advertimos que documentación electoral, boletas, actas, que son de una elección distinta a la que se computa en ese consejo, por ejemplo, el caso del Distrito 10, en donde se encontraron que habían en los paquetes electorales del Distrito 10, que tiene cabecera en Zapopan, documentación no de diputaciones ni de gobernatura, que son las que se computan ahí en los consejos distritales, sino municipal de Zapopan, pues hay que trasladarla a la sede que le corresponda computarlo. Esto nos puede pasar incluso también con el INE, es decir, que en un paquete electoral local haya documentación de alguna elección federal. Esto se debe a que votamos por distintas elecciones, en distintas elecciones en una misma casilla, y son los mismos funcionarios y funcionarios que se ocupan de integrar estos expedientes. Esta es una cuestión que sucede, digamos, siempre. De hecho, tenemos un protocolo y unos lineamientos que norman el procedimiento para el traslado y el intercambio de la documentación electoral. Y cuando intentamos instrumentar estos protocolos, Rubén, nos encontramos con manifestaciones públicas al exterior de nuestras sedes distritales y municipales metropolitanas que, asumo, confundieron lo que estaba ocurriendo, atacaron a nuestros funcionarios, se nos ha acusado de estar movilizando indebida o ilegalmente documentación electoral, pero en ningún momento esa documentación se ha perdido, se ha manipulado, ha estado fuera del control de la autoridad, que es lo que nos toca garantizar, que siempre que salga una documentación de una sede esté documentado, que se reciba la misma información en la otra sede, que sea el personal debidamente acreditado, identificado, quien realice estos traslados y demás. Eso es lo que ha ocurrido con estos traslados y me parece muy importante, digamos, dimensionar que de ninguna manera, primero que se ha tratado el tema de las bolsas negras, que hay que decir que dentro de esas bolsas negras se encontraban bolsas transparentes con documentación electoral debidamente identificado, y las bolsas son simplemente para trasladar pues un montón de paquetes, es decir, el protocolo nos indica que se pueden usar cajas o bolsas, y ese es el caso. Y que en la gran mayoría de los casos, esta documentación electoral, digamos, ha sido trasladada sin ningún problema de esta naturaleza, pero la realidad es que se ha buscado digamos, posicionar que hay un desorden, que hay una falta de control, que hay una irregularidad, cuando esto, Rubén, no es así de ninguna manera.
y la autoridad electoral lo tiene debidamente documentado. Entonces, Paula Ramírez, ¿descartas que haya habido irregularidades en el traslado de documentación electoral, boletas o actas de escrutinio? Es decir, en todo momento se mantuvo, según la explicación que nos das, el resguardo, el debido resguardo de esta documentación. Pero ¿qué explicación nos podrías dar de los retrasos que hubo en la información electoral a través del programa de resultados electorales preliminares? ¿Por qué ocurrió este retraso tan evidente, pues que empezamos a ver un flujo ya prácticamente hacia la medianoche? Importantísima pregunta también. En Jalisco, como en ninguna otra parte del país, tuvimos una elección en donde tuvimos una coalición con 5 partidos políticos y otra con 3. Esto significó, Rubén, que la ciudadanía podía votar hasta por más de 40 distintas combinaciones en casilla. Y estas distintas posibilidades de voto implicaron una complicación muy grande a la hora de hacer el escrutinio y cómputo de los votos en las casillas. Te lo ejemplifico con un dato. Sí. La primera acta que llegó al instituto y que pudimos efectivamente capturar en el sistema y contabilizar sus datos, cayó a las 10 de la noche con 10 minutos y pudo capturarse sus datos y publicarse a las 10 con 40 minutos. De esa hora a más o menos la 1 de la mañana, nada más recibimos como el 6% de las actas de escrutinio y cómputo en casillas. Y esto se debió a esta complejidad. Más aún, Rubén, tú podrás advertir que hay una diferencia entre las actas capturadas y las actas contabilizadas. Sí. Esto se debe a que debido a la misma problemática o dificultad de contabilizar votos en las casillas, muchas de las actas llegaron ilegibles o llegaron, por ejemplo, con, cálculos aritméticos mal hechos, es decir, sumas mal hechas y demás. Por lo tanto, nosotros podíamos capturar el acta, pero dado que los datos eran ilegibles, no podíamos sumar los votos de manera agregada a los resultados preliminares del programa. De ahí que tengamos esta gran diferencia. Quiero ser también clara en este sentido, Rubén, en términos de que no fue un problema del sistema. El sistema empezó a funcionar a las 8 de la noche y nunca se interrumpió, ni tuvo, digamos, ni fue, desde luego no se cayó, ni fue lento la herramienta, sino que lo que fue lento fue la llegada de las actas al poder del instituto para poder digitalizarlas y contabilizar sus datos en el pero aún así, Rubén, hay un dato y hay una cosa que hay que destacar, que es contundente. Los resultados de los conteos y los cómputos distritales coinciden a la perfección, es decir, coinciden matemáticamente con los resultados ofrecidos por el IEPC del conteo rápido realizado por el INE el mismo día de la jornada electoral. Todos los resultados de las 3 candidaturas están exactamente dentro de los rangos estimados por el INE. Y este es un método, digamos, un mecanismo de confirmación y de conciencia que tenemos las autoridades electorales para garantizar, digamos, la autenticidad de los resultados. Y el PRE, aun cuando no se logró capturar la totalidad de las actas ni contabilizar todos sus resultados, también confirmó exactamente las mismas tendencias. Y yo diría una cosa más, Rubén, a mí me ha llamado mucho la atención que se han cuestionado algunas elecciones y no otras, sí, cuando lo que nosotros hemos ofrecido como resultados electorales de esta gran elección son resultados muy plurales. Tú verás, digo, la atención ha estado muy puesta en la elección a la gubernatura, pero por ejemplo, a nivel Congreso local, de las 20 diputaciones por mayoría relativa que hay en el estado, 13 fueron ganadas por la coalición Sigamos Haciendo Historia en Jalisco. Y estas elecciones fueron contadas en las mismas casillas, en los mismos consejos distritales, con los mismos funcionarios, con los mismos procedimientos, con los mismos estándares, digamos, legales, con la misma vigilancia partidista, etcétera. Entonces, llama mucho la atención esta cuestión, ¿no? Realmente lo que ha arrojado, Rubén, los resultados electorales de esta elección es una reconfiguración de nuestro mapa político estatal
Tú verás que esta gestión también se advierte a nivel municipal. sí. Los resultados no son de ninguna manera monolíticos, sino más bien están expresando la amplia pluralidad política de nuestra sociedad. Paula, entonces tú descartas, digamos, me parece que la afirmación que ha sido de la candidata de esta coalición de Morena y partidos aliados de fraude, incluso no es respaldada, me parece, por el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, que hablaba de irregularidades y pedía que se transparentaran los resultados. ¿Tú descartas en todos casos de que haya habido irregularidades, mucho menos fraude, y crees que digamos, después de revisarse jurídicamente las impugnaciones, el resultado no se modificará? Bueno, eso no lo puedo descartar porque esa es una decisión que tendrán que tomar los tribunales y que vamos a estar, digamos, acreditando la decisión de la autoridad electoral. Pero lo que sí te puedo decir, Rodolfo, es que estas elecciones se organizaron con todo el rigor de la ley, con una amplísima participación ciudadana bajo la estricta vigilancia de todos los partidos políticos que tuvieron sus derechos garantizados, por ejemplo, para revisar y contar cada voto, cada paquete en donde hubo una dura fundada. Miren, tuvimos el recuento de votos más amplio que hayamos tenido en la historia electoral de Jalisco. Se recontaron más de 17,000 paquetes electorales en su totalidad, voto por voto, ante la presencia de los partidos políticos, en sesiones públicas e ininterrumpidas que duraron hasta 4 días. Y además, hay que decirlo, Rubén, en condiciones pues muy adversas, ¿no? Un clima de mucha hostilidad para nosotros, con manifestaciones públicas en el exterior de todas nuestras zonas distritales y municipales metropolitanas, con nuestra gente atacada, que ha sido golpeada, que ha sido insultada, que ha sido amenazada. Es decir, que esto se produjo en un ambiente de extrema dificultad y no obstante la autoridad electoral, con el apoyo de la amplia ciudadanía que participó en esta organización de estas elecciones, sacó adelante este proceso electoral, computó todos y cada uno de los votos en su poder, hizo los recuentos que le mandata la ley cuando hubo causales, cuando hubo duda fundada, y todo eso está debidamente asentado en actas, y es lo que nosotros tenemos, digamos, para respaldar el quehacer de la autoridad. Finalmente, Paula Ramírez, en este contexto, lamentablemente tú recibiste una amenaza de muerte, insultos y una amenaza de muerte a través de las redes sociales del Instituto Electoral. ¿Estás siendo resguardada? ¿Cómo te encuentras? Espero que bien. Y si ya han cesado estas amenazas en tu contra o en contra de otros funcionarios. Estoy con medidas de protección que se me otorgaron desde el primer momento. Te podrás imaginar que esto pues le pasa la vida a uno. Estamos, digamos, sin embargo, trabajando muy duro sin que estas cuestiones nos distraigan, nos intimiden, pero la realidad es que de mis 12 o más años que estoy trabajando en la función electoral, Rubén, jamás había vivido una condición de intimidación como esta. Jamás había recibido una amenaza tan expresa, directa y maldita como la que he recibido. Y el personal tampoco nunca había sido tan, digamos, hubo 4 funcionarios directamente atacados por manifestantes al exterior de nuestra sede, ¿no? Este es el contexto en el que hemos trabajado. No obstante ello, sí quiero ser muy enfática. Sí. El trabajo se hizo con mucha responsabilidad, se hizo con mucha convicción cívica y así seguiremos haciéndolo hasta el final de este proceso electoral, cuando concluyan todos y cada uno de los juicios que se presenten. A pesar de estos momentos de tensiones y amenazas, ¿cómo calificas en conjunto la elección estatal, la elección en Jalisco de renovación de gubernatura, poder legislativo y alcaldías, Paula Ramírez? Pues yo creo que el pasado domingo 2 de junio la sociedad jalisciense dio una muestra de civilidad política y de voluntad democrática como no lo habíamos tenido. Se pudieron instalar absolutamente todas las casillas aprobadas por INE, las 10,863 casillas se instalaron, funcionaron con regularidad, no hubo que suspender la votación en ningún rincón del estado, no tuvimos un solo incidente de violencia que reportar o que lamentar.
pudimos recuperar el 99.9% de los paquetes electorales con la documentación electoral que arribó a nuestras sedes distritales y municipales para ser contadas y recontadas digamos, en su caso. De manera que yo celebro muchísimo esta voluntad cívica, esta confirmación democrática de la sociedad jalisciense, que ha elegido por la vía pacífica, de manera libre y genuina, a sus nuevas gobernantes y representantes, además de destacar algunas otras cuestiones que son pues muy innovadoras, como el hecho de que tenemos por primera vez en la historia 49 mujeres que han sido electas como alcaldesas en nuestro estado. Se dista mucho del número que hay hoy en la actualidad, que son 26. Nunca antes en la historia de Jalisco había habido tantas mujeres en el primer lugar de su ayuntamiento, y eso se debe a las reglas de paridad que esta autoridad electoral no solo aprobó, sino que garantizó la postulación de candidaturas. De esas 49 mujeres que son o van a ser alcaldesas, si estas elecciones se confirman en tribunales, 8 están en los 20 municipios más poblados de la entidad, 2 en la zona metropolitana, y una de ellas está ni más ni menos que en la capital. Así es. Es decir, esta elección también fue la más incluyente, también fue donde se registró la mayor votación histórica de residentes desde el exterior que votaron, casi el doble de los que votaron en nuestra mejor elección desde el extranjero, que fue la del 2018, y varias otras cuestiones que creo que son de destacar, y que en lo personal me entristece que hayan sido, digamos, oscurecidas por esta última parte del proceso, en donde sí se ha querido posicionar una imagen de que aquí ha habido muchos errores, de que aquí ha habido mucho descontrol, de que aquí ha habido, digamos, una cuestión indebida, cuando no es así, no ha sido así, y sobre todo no ha sido así, Rubén, porque las elecciones mexicanas, como tú sabes, están altamente ciudadanizadas. Así es. La sociedad civil propiamente está involucrada en momentos clave y estratégicos de la organización electoral, desde el minuto 1 hasta el cómputo final, como son las y los profesores distritales y municipales que estuvieron 4 días despiertos, ininterrumpidos, trabajando, contando los votos de todas las y los jaliscienses. Muy bien. Paula Ramírez, te agradezco enormemente que nos hayas tomado esta llamada, y si nos permites, a ver si más adelante platicamos sobre otros aspectos que deja el proceso electoral, entre otros el nivel de participación y los que dejaron de participar también, pero por hoy te agradezco que nos hayas tomado esta llamada y respondido a estas interrogantes. Muchísimas gracias, Paula Ramírez. Al contrario, Rubén, muchísimas gracias a ti por darme la oportunidad de explicar, y desde luego estamos a la orden para que en el futuro platiquemos otra vez. Muy bien, te agradezco mucho y te contactaremos. Vamos a una pausa y regresamos para la entrevista de esta tarde. Nos acompañan el realizador de la película No nos moverán y su actriz protagónica, la gran actriz mexicana salvadoreña Luisa Huertas. Vamos a la pausa y regresamos con esta entrevista.